Los invito a leer en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 3 al 6. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente este texto de la Escritura que dice de la siguiente manera: siempre oramos por ustedes. Si quieren leer conmigo: siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esta experiencia que Pablo está registrando de los colosenses es la misma experiencia que hoy en día la iglesia hemos tenido con el Señor al escuchar la buena noticia. La buena noticia es el evangelio. La palabra evangelio significa buena noticia. Cualquier buena noticia se puede decir es un evangelio, pero el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o el evangelio de Dios, es la buena noticia que Dios tiene para el hombre en su condición de pecado en este mundo, para decirle que Él le ama, que a través de Jesús hay perdón, hay salvación, hay vida eterna, hay vida en abundancia, que Dios tiene toda la voluntad de ayudarnos a vivir esta vida presente y que tiene también reservado en el cielo cosas que ojo no vio ni oído ha oído para cada uno de los que se acercan a Él. ¿Le parece eso una buena noticia? Que Dios te ama y que Dios quiere lo mejor para ti. Pues esa buena noticia es maravillosa. Eso es el evangelio. Algunas personas piensan que el evangelio es una religión o es una iglesia por ahí con ciertas costumbres de fanatismo. No, el evangelio es la buena noticia de Dios para nosotros que somos pecadores y para darnos esperanza y vida en este tiempo presente. Y dice aquí que así como esta buena noticia llegó a los colosenses, también la recibimos nosotros y está dando fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Yo pregunto, ¿cuántos aquí les ha cambiado la vida desde que recibieron la buena noticia? Desde que empezaron a seguir al Señor. De modo, dice Pablo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y la vida es cambiada, es transformada. Pero ese cambio y el recibir esa buena noticia y todas las bendiciones que vienen con ella, dice aquí, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez, ¿qué cosa? La verdad de la maravillosa gracia de Dios. El entendimiento de la maravillosa gracia de Dios es la esencia del evangelio. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. La maravillosa gracia de Dios. ¿Cuál es el título de hoy? La maravillosa gracia de Dios. El entendimiento de la maravillosa gracia de Dios es lo que nos ha cambiado la vida. Y el entendimiento de la gracia de Dios es lo que nos hace, en primer lugar, verdaderos cristianos. Es decir, si no entendemos la gracia de Dios, esta verdad fundamental de la Escritura, es imposible tener un encuentro con Dios. Es imposible nacer de nuevo. Es imposible decir que somos cristianos. Tal vez somos religiosos o seremos otra cosa,
pero el entendimiento de la maravillosa gracia de Dios es lo que nos hace verdaderos cristianos. Y la falta de comprensión de la misma es lo que ha conducido a muchos creyentes a ser engañados por el enemigo y a vivir esclavos de la culpa, del temor, del pecado, de cargas de religiosidad, y sin poder disfrutar la plenitud de vida que se encuentra en Cristo. Muchos cristianos que no logran entender la gracia de Dios no logran llevar una vida en plenitud y en abundancia como el Señor Jesús quiere para cada uno de nosotros. Así que es necesario entender. Y les invito, antes de ir más adelante, a que oremos un momentico y dígale al Señor: ayúdame a entender. Cierra tus ojos y dile: Señor, ayúdame a entender tu palabra. Dame entendimiento, dame sabiduría. Ilumíname con el Espíritu Santo, con tu luz, la mente, el corazón. Yo dispongo mi vida para entender. Como tú dices, el que tiene oídos para oír, que oiga. Yo quiero escuchar esta mañana. Dame una revelación por el Espíritu Santo acerca de la enseñanza de tu palabra hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús, a ti, Padre Santo. Gracias. Háblame por medio de tu palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracia, la palabra gracia significa el favor inmerecido de Dios para el hombre pecador. Gracia también, aparte de ser favor inmerecido, es gratis. ¿Cierto? Cuando te dicen vive ahí de gracia, quiere decir que no te van a cobrar, que no tienes que pagar absolutamente nada. Es por gracia. Esta gracia es de parte de Dios lo que nos brinda gratuitamente el perdón, gratuitamente la salvación, gratuitamente la posición de hijo de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la plenitud de vida, solo por invocar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y Señor. Y además, esta fe que ponemos en el Señor ni siquiera es nuestra, también es un acto de la gracia de Dios. Es un don que Él nos da de poder creer. Así que como que todo lo hace Él. Él lo comienza y Él lo termina. Si estás aquí hoy escuchando la palabra de Dios, no estás aquí simplemente porque alguien te invitó o porque te levantaste con ese sentir de llegar hasta aquí y tomaste la decisión. ¿Sabe qué es lo que ha pasado? Que detrás de eso está la gracia de Dios que te ha impulsado, te ha movido. Y así como Simeón fue al templo el día de la presentación del niño Jesús, movido por el Espíritu Santo, tú has venido hoy aquí movido o movida por el Espíritu Santo. Puedes decirle: Señor, gracias por invitarme a este buen lugar, a adorarte, a compartir con gente maravillosa y a estar ante todo en tu presencia. Es tu gracia la que me tiene hoy aquí. El entendimiento de la gracia de Dios le cambió la vida a un personaje muy conocido en la historia de la iglesia protestante, que así nos llaman algunos, Martín Lutero. Hace 500 años, siendo él un monje católico y un profesor de teología en la universidad en Alemania, leyendo la carta a los romanos, entendió lo que no había entendido durante toda su vida acerca de la gracia de Dios. Y él escribió las siguientes palabras que quiero leerlas literalmente. La fe, dijo Martín Lutero, es una viva e inconmovible seguridad en la gracia de Dios, tan cierta de su favor que un hombre moriría 1000 veces por ella. Tal seguridad y conocimiento de la gracia divina hace al hombre feliz, alegre y fuerte en su relación con Dios y con todas las criaturas. Es lo que realiza el Espíritu Santo por medio de la fe. Por eso libremente, de buen agrado y con alegría, haces el bien, sirves a todos, sufres todo por amor y alabanza a Dios que te ha mostrado tal gracia. Y solito se enfrentó al mundo entero
y fue uno de los exponentes de la gran reforma que cambió la historia del cristianismo de 500 años acá. ¿Entendió qué cosa? La gracia maravillosa de Dios. Esto le cambió la vida y le cambió toda su perspectiva y lo hizo un verdadero hijo de Dios. Entonces, en primer lugar, la comprensión de la gracia de Dios es lo que nos hace verdaderos cristianos. Pero en segundo lugar, la comprensión de la gracia de Dios nos aparta del pecado. Contrario a lo que algunos piensan, como Dios es tan bueno y siempre nos perdona si le confesamos nuestros pecados, entonces el que peca y reza empata. Entonces puedo vivir en el pecado porque como Dios es bueno y es tan bueno, no van a haber consecuencias, no va a haber castigo, no va a haber condenación. Eso del infierno, ¿cómo se le ocurre a usted hablar siquiera de eso? Si Dios es bueno, ¿cómo Dios va a castigar al hombre si Él lo ama? Pues déjeme decirle que no es por ahí. Ahora, el que piensa de esa manera no ha entendido la maravillosa gracia de Dios. No la ha entendido. Se levantó una doctrina hace años que todavía persiste, que se llama creciendo en gracia. Y ellos llegaron a afirmar lo siguiente, decía, salvo siempre salvo. O sea, una vez que tú recibes a Jesús y ya tienes la salvación, vive tu vida a tus anchas, vive tu vida de pecado, porque finalmente ya Dios dijo que eras salvo y Él no se puede contradecir, y ya tienes la vida eterna, vivas como vivas. Y mucha gente entonces empezó a seguir en el pecado, pensando que así iban bien y que como Dios es bueno y su gracia estaba, entonces no había ningún problema. No han entendido la gracia de Dios, no han nacido de nuevo, no han encontrado realmente el significado de lo que la palabra de Dios enseña sobre la gracia. Hablando de eso, el apóstol Pablo preguntó en la carta a los romanos, ¿pecaremos para que la gracia abunde? Romanos 6:15. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Los hijos de Dios estamos llamados a vivir una vida santa, agradable a Dios, conforme a la palabra del Señor. Es un mal entendimiento de la gracia pensar de esa forma. Ahora, algunos lo llamarían una gracia barata, pero uno puede ser salvo y perdonado simplemente por una oración. Y a algunos hasta se les hace difícil e increíble, difícil de entender, cómo ese ladrón que crucificaron al lado de Jesús, porque a Jesús lo crucificaron en medio de dos ladrones que sí merecían estar ahí, Jesús no. Al comienzo los dos le injuriaban y después el uno reprendió al otro. Le dijo, tú estando en la misma condenación, deberías tener temor de Dios. Y luego le dijo al Señor, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, tuvo un acto de fe en ese momento. Y ahí antes de morir ese día, Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor lo salvó. Y uno dice, pero si ese pecador, ese hombre ladrón, ese hombre que seguramente había vivido una vida tan desordenada, a última hora recibió al Señor y se fue al cielo, y cuando lleguemos al cielo nos lo vamos a encontrar, es una de las personas que van a estar allí. ¿Y tú quién eres? No, yo soy el que murió al lado de Jesús. ¿Y qué hiciste por el Señor? Nada, no es que me recibí la salvación ahí clavado en la cruz. No alcancé a hacer siquiera ujier. No alcancé a servir en nada. Aquí estoy. Y ahí está, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Te dice, uy, pero eso me parece hasta injusto, porque Dios debería castigarlo más bien y no salvarlo hacia última hora. Y algunos están pensando, entonces yo me convierto a última hora. Ahí cuando esté en la unidad de cuidados intensivos, ya boqueando, ahí entonces recibo al Señor y me voy. No entiendes la gracia de Dios. ¿Qué es lo que entendemos? Que aunque la gracia pareciera barata, al Señor le costó
a Dios el Padre le costó la vida de su Hijo unigénito. Y a Jesús mismo, el poder hacer posible el perdón para nosotros y la salvación para nosotros, a Él le costó la gloria eterna en los cielos. Él descendió del cielo a salvarnos. Le costó la vida misma, toda su vida, que fue una vida de entrega y de sacrificio. Le costó la muerte en la cruz, el derramamiento de su sangre y el laceramiento de su cuerpo molido para pagar los pecados tuyos y los míos. Entonces, aunque a nosotros no nos cuesta nada, a Él le costó todo. ¿Me voy a entender? Así que el hecho de que para nosotros sea gratis la salvación no quiere decir que es gratis. Lo que quiere decir es que alguien ya pagó. Y eso es bonito, ¿cierto? Cuando tú llegas a un lugar, a algo bien elegante, y tú dices, ¿cuánto hay que pagar? Bueno, ya está pago. Es por gracia. Usted dice, no, esto no vale la pena. ¿Sí dice así usted? No dice, wow, esto tan maravilloso. ¿Quién pagó? ¿Y qué vas a tener tú en tu corazón por aquel que pagó la cuenta? Decir, ay, qué amor, qué gracia, qué favor. Entonces te vas a ir a hacerle mal y a ofenderlo y todo eso porque pagó la cuenta. No, vas a tratar de retribuir de alguna manera esa gracia. ¿Sí me entiende? Por eso digo, el que dice, no, como esto es gratis, lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. A mí no me costó nada. No entiende que la gracia no nos cuesta nada, el favor de Dios no nos cuesta nada, solo que pongas la fe. Y Dios quiere bendecirte toda una vida y toda una eternidad. Pero el que no te cueste no quiere decir que no cuesta, sino que Cristo pagó el precio. Y lo pagó con su muerte en la cruz, lo pagó con su sangre. Dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que lo adoramos. Por eso es que lo alabamos, le servimos, lo seguimos, lo amamos. Y por eso Pablo decía, el que no ame al Señor Jesucristo, que quede bajo maldición. Wow. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Debemos amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. ¿Por qué? Porque Él lo dio todo por nosotros. Así que por sola gratitud, en el entendimiento de la gracia, yo me aparto del pecado, porque el pecado fue lo que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Por el pecado fue que Él derramó su sangre. El pecado es lo que me separa de Dios. El pecado es lo que tiene el mundo revuelto. El pecado es lo que trae la desgracia y la muerte. Por eso dice la Escritura, el profeta Oseas, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Y no es que aquí, que la religión le impone, que el pastor le prohíbe, que esto, algunas personas piensan que es así. Ay, ahora que vas a ir a esa iglesia, ¿qué te prohíben? ¿Qué te han prohibido? Nada. O al menos yo no le prohíbo nada a la gente. No me puso a eso el Señor. Pero cuando tú entiendes la gracia de Dios y cómo fue el proceso de tu salvación, caes de rodillas diciendo gracias y con el deseo de corresponder a esa gracia. Y la mejor manera es decirle, Señor, ¿y qué quieres tú que yo haga? Quiero vivir para ti, quiero agradarte, quiero conocerte, quiero alegrar tu corazón, quiero vivir una eternidad para ti, porque eres un Dios maravilloso. Alabado sea Dios. Por eso, en correspondencia a esa gracia, el verdadero cristiano se aparta del pecado. Nadie le tiene que decir nada, nadie tiene que imponer. El Espíritu de Dios por la palabra lo convence. Pero es que te exigen el diezmo. No, si por tanta gracia yo estoy dispuesto a dar hasta el 100%. ¿Aló? El diezmo es lo de menos. Cuando comprendes la gracia. Pero hay gente que la da toda por el Señor, toda su vida, todos sus recursos, todo lo que es. Todo se lo debo a Él. Entonces no nos pesa nada, porque entendemos la gracia de Dios. El que tiene problemas con esas cosas no ha entendido la gracia.
la maravillosa gracia que le cambia a uno la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en primer lugar, conocer la comprensión de la gracia de Dios nos hace verdaderos cristianos. Amén. Y conocer la gracia de Dios nos aparta del pecado, nos hace santos. En tercer lugar, el conocimiento de la gracia de Dios nos libra de la culpa y del temor. Eso es algo que carga a muchas personas, que daña la vida de muchos creyentes inclusive, porque viven en culpabilidad y en temor. ¿De qué manera? Muchas personas que se siguen lamentando y se siguen remordiendo la conciencia por aquel aborto que hicieron, por aquel homicidio, por aquel adulterio, por aquel acto de fornicación, por aquella situación que marcó sus vidas en el pasado. Para el apóstol Pablo, algo que lamentaba él es que él había sido en su ignorancia perseguidor de la iglesia del Señor. Él dice que encarcelaba a hombres y mujeres cristianos, los entregaba a la muerte, los torturaba para obligarlos a blasfemar. Imagínate, si te metan en una sala de tortura y te torturen, te arranquen las uñas hasta que niegues a Jesús. Eso hacía Pablo. Entonces, cuando el Señor se le aparece y él entiende la gracia de Dios y se convierte al Señor y es un verdadero cristiano y se aparta del pecado, ahora él lamentaba y él decía: yo no merezco ser apóstol del Señor porque yo perseguí la iglesia del Señor. Y eso parecía un lunar en la hoja de vida de Pablo y él lamentaba eso, pero luego recordaba y decía: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. Antes he trabajado más que los otros apóstoles por la causa del Señor. Pero le dolía, pero lo traía a los pies del Señor y remediaba su culpa en la sangre de Cristo. Porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea el Señor, de toda maldad. Así que si tú dices: pastor, pero es que yo me la embarré y no se imagina ni cómo, pues Dios sabe que lo hiciste, pero la gracia de Dios es suficiente para alcanzarte con el poder de su perdón. Y para que digas, como decía David después de ser perdonado, el rey David, Salmo 32: bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, que es sincero en su fe, porque el Señor le perdonó una tremenda a David. ¿Sí o no? Un adulterio con Betsabé y un homicidio porque mandó matar el esposo de Betsabé. Imagínate. Esas cosas están en la Biblia, son como de novela. Se puede hacer una serie de ahí, ¿cierto? Claro. Pero él se arrepintió y buscó el perdón del Señor y se acogió a la gracia. Y Dios lo perdonó tanto, que ¿sabe qué terminó haciendo Dios? El hijo, no el hijo del adulterio, ese murió, pero el segundo hijo de la relación con Betsabé, porque él la recibió en su casa y estaba viuda, tenía que de alguna manera responder por ella. Y el Señor tomó a Salomón, hijo de Betsabé, para ser un hijo amado del Señor y para trazar por él la línea genealógica hacia el Cristo. El hijo de David, Jesús, también es hijo de Salomón por la línea. Uno diría, yo en lo personal, yo diría: yo te perdono, David, eso con Betsabé está bien, está perdonado, pero no más. Pero Dios es tan bueno que dijo: el muchachito Salomón, hijo de Betsabé, vamos a tenerlo en la línea genealógica, en lo más sagrado, para llevar al Señor. Porque cuando el Señor perdona, perdona de verdad. Y Él dice: y nunca más me acordaré de vuestras rebeliones y de vuestros pecados. Echaré en lo profundo del mar todas tus maldades. ¿Se imagina? ¿Y todo por qué? Por la gracia de Dios. No lo merecemos. Entonces hay muchas personas que no entienden la gracia, y aunque han venido al Señor y han pedido perdón,
el diablo los vacila otra vez. Acuérdate lo que hiciste. Tú no eres ningún santo. Tú eres un pecador, empedernido, hipócrita. Y te la lleva. Y es la culpa ahí. Así como dijo algún predicador, si el enemigo te recuerda tu pasado, recuérdale a él su futuro. Tú dices, tranquilo, yo sí hice eso, pero el Señor me perdonó. Y el Señor me liberó por su gracia. Y soy libre de culpa, porque mi hoja de vida en el cielo quedó limpia por la sangre de Cristo. Yo me acogí al sacrificio de Cristo y acepté su gracia, y eso me cambió la vida. Y eso hice, pero me arrepentí y el Señor me ha perdonado y soy libre de la culpa. Porque hay algunos cuando se arrodillan a orar, el diablo les dice, ¿qué vas a orar tú y arrodillarte, hipócrita? Ay, levantando manitos ahí, y mira, manito, puerco. Y algunos se creen así y se sienten inmundos. No es así, porque no han entendido ¿qué cosa? La maravillosa gracia de Dios. Si antes de ir a Jesús con tu pecado te sientes culpable, eso es obra del Espíritu Santo. Pero si después de haber estado con Jesús de rodillas hablando de tu pecado, alguien te sigue recordando tu pecado, eso es del diablo. Amén. O sea, antes de ir allá, procede de Dios para arrepentimiento. Después de estar allá, es del enemigo para destrucción. Los que entendemos la gracia de Dios somos libres de la culpa. Y somos libres del temor también. Porque algunos dicen, pastor, ore por mí, porque es que a usted sí le tiene vara. Yo ni me atrevo a orar porque me da hasta pena con el Señor venir a presentarle mi petición con lo pecador que yo he sido. Esa opinión, ese concepto es del diablo que te hace sentir así. Si tú traes tu vida y aceptas la gracia de Dios y entregas tus pecados, Dios dice, te doy la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y como hijo tienes acceso al Padre por el Espíritu Santo. Y Dios tiene buena voluntad para ti. Te mira como un hijo. Cuando un hijo se acerca a ti a pedirte algo, tú empiezas a señalar, ahora sí viene a pedir. Ya, vea lo que has hecho. No hacemos eso. Los padres normalmente, es cierto, a nuestros hijos, los amamos tanto que quisiéramos darle tanto. Y lo que le negamos, lo negamos con mucho dolor, ¿cierto? Quisiéramos, pero hijo, eso no te lo puedo dar, pero te amo. Ahora, si haces tú eso siendo malo, ¿cuánto más tu padre? Entonces es un engaño del enemigo cuando alguien tiene incredulidad y no puede creer que Dios le va a responder la oración. No puede creer en la buena voluntad del Padre. No puede creer de que hay una relación personal con Él y que no necesitas intermediarios, sino que puedes venir a Él y hablar con Él y que Dios te escucha y amorosamente te responde. Y entonces crece tu fe. Eres libre de la culpa y eres libre del temor y te acercas con confianza al Dios y Padre Todopoderoso. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es maravillosa la gracia. Número 1, me hace un verdadero cristiano. Número 2, me aparta del pecado. Número 3, me libra de la culpa y del temor. Número 4, la comprensión de la gracia de Dios nos libra de las cargas, y me refiero a las cargas de la religiosidad o a las cargas de la religión. Entendamos que por una parte va la religión y por otra va la relación con el Señor. Nosotros no predicamos religión, predicamos relación. Tal vez sí practicamos una religión, pero lo que nos salva no es nuestra religión, nos salva nuestra relación con el Padre a través de Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es una relación, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No es la iglesia tal o aquella o esta. Cuando Jesús vino como Salvador ya existían religiones. Una de las más fuertes hasta hoy todavía, el judaísmo. Y los judíos, los religiosos, líderes religiosos judíos, siempre estaban poniéndole una talanquera de cargas religiosas al mensaje de Jesús. Y cuando empezó la iglesia cristiana, ellos, los religiosos del momento, judíos, que tenían la Biblia, pero
fueron el mayor obstáculo al desarrollo del evangelio, porque ellos pensaban que la salvación era solo para los judíos, por ejemplo. Entonces, cuando los gentiles, los que no eran judíos, se empezaron a convertir al Señor, ¿qué le decía el judío? Aún el judío cristiano le decía al griego o al romano, al otro creyente que no era judío: muy bien que te hayas convertido al Señor, pero ahora tienes que circuncidarte, porque si no te circuncidas, tú no eres salvo. ¿Verdad? ¿Tengo que circuncidarme? La circuncisión es una operación que le hacen a los niños a los 8 días de nacido, a los judíos, y está ordenada para ellos, para la descendencia de Abraham. Y qué pelea le tocó al apóstol Pablo con estos benditos religiosos para decirle: no le agregue eso. Es por la fe en Cristo, tanto para judíos circuncidados como para gentiles incircuncisos. La circuncisión ni le quita ni le pone. No, pero ahora que eres salvo, le decía al religioso judío, ya se has recibido a Cristo, ahora debes guardar el Shabbat. Si no guardas el Shabbat, está fuera, estás perdido. Y además tienes que guardar toda la ley, los sacrificios, mejor dicho, hacerte prosélito judío, porque si no te haces prosélito judío, no eres salvo. Cuando tú lees todas las cartas de Pablo, sus discusiones son por eso, por lo que la gente quería agregarle a la gracia y decir: sí, eres salvo por gracia, más la circuncisión, más el Shabbat, más guardar esto. Y decía el apóstol Pablo: hipócritas, ustedes han podido guardar esa ley. Si por guardar toda esa ley fuera la salvación, nadie se puede salvar, nadie es perfecto. Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que cuando el pecado abundó, la gracia de Dios sobreabundó en Cristo para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, y también al colombiano, al bogotano, al indio, a todos. Bendito sea el nombre del Señor. La maravillosa gracia no admite cargas religiosas. La iglesia cristiana durante muchos años le puso arandelas a la gracia de Dios en su religiosidad. Entonces, si tú eres salvo, si recibes al Señor, pero además si practicas los 7 sacramentos. Si no tienes los 7 sacramentos, no eres salvo. Además, no eres salvo solo por Cristo, sino que tienes que estar en la iglesia, fuera de la cual no hay salvación. Muéstramelo por la Biblia. No hay iglesia que provea salvación. Mi Biblia dice: hay un solo Dios. Espera, lo recuerdo. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Diga conmigo: no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ni el nombre de una persona, ni el nombre de una entidad, ni el nombre de nadie. Solo un nombre que significa Salvador, que es el nombre de Jesús, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre, ni refugio, ni católico, ni la iglesia tal, ni la denominación tal, ni la religión tal. Un solo nombre: Cristo, que murió en la cruz. Y con todo respeto para los católicos que seguramente se conectan, ni siquiera María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Aló? Ni el Papa, ni ninguno, ni ningún pastor, nadie. La salvación es a través de Cristo Jesús, porque Él fue el que murió y el que además resucitó y el que ascendió al cielo y el que volverá por segunda vez por su iglesia redimida por gracia, por fe en Él, sin más arandelas religiosas. Claro que sí, hay que ir a la iglesia, pero tú no te salvas por ir a la iglesia. ¿Aló? Claro que sí, hay que ofrendar y diezmar, pero no te salvas por eso. Claro que sí, tienes que ser fiel a tu esposa y no cometer adulterio, pero no te salvas por eso. ¿Aló? Claro que sí, tienes que ser buena gente. El Espíritu te lleva a eso, a hacer buenas obras, pero no te salvas por eso, por buena gente que seas.
Lo único que te salva es la fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Por gracia, no tienes que hacer más nada, sino recibirlo y creer. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria sea a Dios. La comprensión de la gracia nos libera de las cargas religiosas. Que no toques, no manejes, no mires, haz esto. Todas esas arandelas, eso no ayuda para salvación. Número 5, y termino allí. La comprensión de la gracia de Dios nos llena de gozo y de esperanza. Se convierte en la música de fondo permanente en nuestros corazones llenos del Espíritu Santo, como lo expresa el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5, verso 18 al 20, cuando dice, léanlo conmigo, para los que toman sus vinitos, lean conmigo: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imaginan eso? Dice, haga música en su corazón para el Señor. Dentro de cada verdadero cristiano siempre hay una canción y hay un motivo de agradecimiento. No hay una queja ni un lamento. Por dura que se ponga la situación, siempre decimos, Señor, eso está duro, pero gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque tú no me has dejado ni me has desamparado. Gracias por tu infinita bondad, porque si me salvaste, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por mí, ¿cómo no me dará lo demás? Todas las cosas. Yo confío en ti, en tu providencia, en tu soberanía, Señor. Y siempre habrá una canción adentro que dirá, bueno y fiel, digno de adorar, nombre sin igual, Dios de gloria y majestad, bueno y fiel, tú conmigo estás, nunca me fallarás. Tu amor jamás me soltará. Es el nombre de Jesús. Y estás hospitalizado, pero estás con la canción ahí. Y estás en cuidados intensivos, pero estás ahí. Y te estás yendo a la otra vida y la canción ahí. Eso es verdadero gozo. Eso no se lo da nadie. Eso solo lo da la gracia de Dios. Cuando la entendemos a cabalidad, podemos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir me resulta ganancia. Sé que ni la muerte es un problema para mí, porque yo vivo en la gracia de Dios. Dependo de la gracia de Dios. Repita conmigo esto: el conocer la gracia me hace verdadero cristiano. Me aparta del pecado, me libra de la culpa y del temor, me libra de las cargas religiosas y me llena de gozo y de esperanza. Gracias, Dios, por tu gracia maravillosa. La recibo y me lleno y te doy gracias. Levanta tus manos al Señor si quieres estar en pie. Tal vez hay alguien hoy aquí o en la transmisión que necesita por primera vez reconocer la gracia y recibir la salvación como un regalo, el perdón como un regalo. Solamente por la fe. Si pones tu fe en Él y hoy le pides perdón y hoy reconoces que has fallado y que has pecado y que necesitas el Salvador,
y le dice: Señor, te abro la puerta de mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Dile al Señor: cambia mi vida. Dile: la vida que he llevado hasta aquí es una vida vacía, es una vida sin sentido, es una vida lejos de ti. No conocía, no había escuchado de esto, de tu gracia, de tu gran amor. Pero dile: hoy entiendo. Dile al Señor: te recibo, Señor, en mi vida. Perdona mis pecados, dame una vida nueva, séllame con el Espíritu Santo. Quiero tener una relación personal contigo. Quiero ser hijo de Dios. Quiero entender verdaderamente el plan que tú tienes conmigo, Señor. Aquí está mi vida, Dios. Y los que ya somos cristianos, dile al Señor: qué maravillosa gracia, que me libera de culpa, que me libera de temor, que me libera de ansiedad, que me permite descansar en ti, en tu amor, en tus propósitos, en tu soberanía. Oh Señor, en tu fidelidad.